primeras semanas de 1942, mientras la batalla se libraba en Europa Occidental y el norte de África, la amenaza japonesa de invadir Malasia y Singapur se hizo realidad. Para los británicos era impensable que la isla a la que habían apodado el Gibraltar de Oriente pudiera caer, y sin embargo cayó, con consecuencias nefastas y terribles. $80,000 prisioneros de guerra fueron capturados en Singapur y otros 50,000 en Malasia. No es de extrañar que el primer ministro británico Winston Churchill lo describiera como el peor desastre y la mayor capitulación de la historia británica. Pero antes de que se desarrollaran los acontecimientos de 1942, los japoneses tuvieron que neutralizar la posibilidad de una intervención estadounidense. Estaban sedientos de recursos, no tenían fuentes de petróleo dignas de mención y habían perdido un devastador 93% de su suministro después de que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt ordenara un embargo en julio de 1941. Aunque los japoneses disfrutaban de un tratado petrolero con los holandeses, este también se rompió cuando los Países Bajos se unieron al embargo. Privados de petróleo, metal y otros recursos, los japoneses podían retirarse y perder prestigio o buscar los recursos que necesitaban en otros lugares. Esos recursos se encontraban en el Pacífico Sur. La flota del Pacífico de los Estados Unidos era la única fuerza capaz de desafiar a la armada japonesa. Los estadounidenses tenían bases en Filipinas que podían amenazar las líneas de comunicación entre las islas japonesas y las Indias Orientales. Todos los petroleros que se dirigían a Japón tenían que pasar por Luzón, controlada por los estadounidenses. El 7 de diciembre de 1941, la Fuerza Aérea Imperial Japonesa destruyó gran parte de la flota y la Fuerza Aérea estadounidenses estacionadas en Pearl Harbor. Fue un ataque tan audaz que casi desafiaba la credulidad. El presidente Franklin D. Roosevelt lo describió como una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos ya no podía mantener una postura aislacionista. La guerra ya no podía considerarse un conflicto puramente europeo. El 8 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos votó que existía un estado de guerra entre los Estados Unidos y Japón. El 11 de diciembre, los países del eje, Alemania e Italia, declararon la guerra a los Estados Unidos. El Congreso reconoció inmediatamente la existencia de un estado de guerra con Alemania e Italia. Estados Unidos estaba ahora en guerra en todos los frentes. El conflicto en el Pacífico y la guerra en Europa tenían causas diferentes. Parte de la razón por la que se entrelazaron fue la decisión de Adolfo Hitler de declarar la guerra a Estados Unidos pocas horas después del ataque japonés a Pearl Harbor. Sin embargo, los japoneses no le habían pedido ayuda, y aunque lo hubieran hecho, él no tenía nada que ofrecerles. Había quienes en Estados Unidos no veían con buenos ojos la perspectiva de luchar en el Pacífico y en Europa, pero la decisión de Hitler de declarar la guerra significaba que las dos mayores potencias militares e industriales del mundo, Estados Unidos y Rusia, se alineaban ahora contra él. La causa principal de la guerra en el Pacífico, como veremos, fue la decisión de Japón de expandir aún más su imperio. Lo que Gran Bretaña había hecho 100 años antes, Japón ahora intentaba imitar. Para los japoneses no existía la Segunda Guerra Mundial. Para ellos era la Gran Guerra del Este Asiático, un conflicto que no había comenzado en 1939, sino en 1931 con la invasión de Manchuria. China era el gran enemigo. Con 65 millones de bocas que alimentar,
el ejército japonés decidió que la única forma de mantener a la población era la expansión. Los japoneses habían sido crueles invasores de China, buscando la gloria del imperio, pero también la riqueza que se encontraba más allá de sus fronteras, en mercados más grandes para su industria. Sin embargo, la riqueza que Japón buscaba obtener mediante la invasión pertenecía en ese momento a las potencias coloniales europeas. Los franceses estaban en Indochina, los holandeses en las Indias Orientales y los británicos en Malasia, Singapur y Birmania. Con las potencias coloniales luchando en una guerra en Europa, sus capacidades militares se vieron mermadas. Japón eligió ese momento para atacar. Pero si Japón quería tener éxito en su avance contra estas antiguas potencias coloniales, tenía que impedir que la flota estadounidense del Pacífico acudiera en su ayuda. El ataque a Pearl Harbor les dio la ventaja que buscaban. Japón golpeó con fuerza y rapidez, atacando las posesiones estadounidenses en el Pacífico, Filipinas, la isla Wake y Guam. La isla Midway fue bombardeada por buques de guerra japoneses. Era un patrón que se repetiría una y otra vez. A continuación, avanzaron hacia el continente asiático. Hong Kong, lo que los japoneses llamaban la ciudadela del imperialismo británico en China, fue atacada por aire y por mar. Los aeródromos de Malasia sufrieron toda la fuerza de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. Singapur fue bombardeada. Las tropas japonesas desembarcaron en el norte de Malasia y el sur de Tailandia. La principal base aérea estadounidense en Filipinas, Clark Field, fue atacada. En Filipinas, la isla principal de Luzón fue atacada, al igual que el Borneo británico, donde la única unidad terrestre aliada, un batallón indio del 5º Regimiento del Punjab, superado en número, logró resistir durante 10 semanas antes de ser derrotado. Tras una semana de combates, el día de Navidad de 1941, la guarnición británica de Hong Kong cayó. Había resistido más tiempo de lo que nadie esperaba. Aislada en el extremo sureste de China, Hong Kong se consideraba prescindible, pero 6.000 defensores habían resistido a 40.000 japoneses. El fin llegó cuando fueron tomados los embalses de la colonia. No quedaba más remedio que rendirse. La campaña japonesa en Birmania duró mucho más tiempo. Birmania era un premio muy codiciado. Proporcionaba a los británicos una puerta de entrada a la India, la joya de la corona colonial. Es más, desde 1938, la carretera de Birmania, que iba de Mandalay a Kunming, había sido la única ruta de suministro por tierra para las fuerzas nacionalistas que luchaban contra los japoneses en China. Dado que los estadounidenses creían erróneamente que China contribuiría con una poderosa fuerza para ayudar a derrotar a Japón, era esencial que la carretera permaneciera abierta y que China siguiera recibiendo suministros. Cuando China se unió a los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, el general estadounidense Joseph Stilwell, conocido como Vinegar Joe, se unió al líder nacionalista chino Chiang Kai-shek como su jefe de Estado Mayor. Aunque lograron repeler un ataque japonés en China el 15 de enero, su éxito fue efímero. Los japoneses ya estaban en Birmania y no dejaron que la densa selva obstaculizara sus ambiciones. Cuando las carreteras estaban bloqueadas, simplemente se adentraban en la espesura. Las fuerzas birmanas entrenadas por los británicos fueron incapaces de detener su avance. El primer objetivo de Japón era Rangún, el único puerto de Birmania. Lo alcanzaron y lo tomaron a principios de marzo. Cuando las fuerzas japonesas tomaron el control del extremo birmano de la carretera,
no solo habían conseguido los ricos recursos de petróleo y caucho que Birmania podía ofrecer, sino que también habían cortado las conexiones terrestres de China con los aliados. Birmania permanecería en manos japonesas hasta mayo de 1945. En la Mancomunidad de Filipinas, las fuerzas aliadas estaban comandadas por un general de L. Douglas MacArthur. Filipinas se había convertido oficialmente en territorio de los Estados Unidos ya en 1902. En los meses previos a la guerra, los días transcurrían lánguidamente, dedicados a ceremonias, inspecciones y entrenamientos. Los oficiales y sus esposas ocupaban las tardes y los fines de semana con eventos sociales y partidas de golf, mientras que los soldados disfrutaban de los placeres que ofrecían los bares de Manila. Defender las miles de islas que componían Filipinas era una pesadilla. Se encontraban a 8.000 millas de la costa oeste de Estados Unidos, pero a solo 200 millas de Formosa, controlada por los japoneses. Para defenderlas, el general MacArthur contaba con el equivalente a 2 divisiones de tropas regulares, 16.000 soldados estadounidenses y 12.000 exploradores filipinos. Podía recurrir a miles de milicianos filipinos adicionales, pero estos no estaban entrenados y estaban mal equipados. Difícilmente una fuerza lo suficientemente fuerte como para hacer frente al poderío del ejército imperial japonés. Los estrategas estadounidenses habían elaborado 2 planes para contrarrestar una posible agresión japonesa, uno para la Armada y otro para el ejército. La Armada planeaba luchar en el Pacífico Central para librar una batalla decisiva y culminante con la flota japonesa. El ejército no veía ninguna forma de salvar Filipinas y se decantó por una defensa estratégica a lo largo de una línea Alaska, Hawái, Panamá. Pero descartar Filipinas era políticamente imposible. A medida que la guerra se acercaba, se realizaron esfuerzos frenéticos para reforzar las defensas de la Mancomunidad. Tanto el general MacArthur como el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George C. Marshall, que comandaba las fuerzas estadounidenses en Hawái, sobreestimaron las capacidades de sus propias fuerzas y subestimaron en gran medida la fuerza y la capacidad de los japoneses. En particular, exageraron enormemente el poder del nuevo bombardero B-17 Flying Fortress, algunos de los cuales fueron enviados apresuradamente a Filipinas en los últimos días de paz. Sus esfuerzos resultaron insuficientes y tardíos. Con la flota estadounidense del Pacífico paralizada en Pearl Harbor, la Fuerza Aérea Imperial Japonesa centró su atención en Filipinas y sorprendió a la Fuerza Aérea estadounidense en tierra. Japón tenía la supremacía aérea total, se destruyó un arsenal de torpedos y los submarinos estadounidenses quedaron inutilizados. Solo el asediado ejército estadounidense filipino de MacArthur resistió en la isla principal de Filipinas, Luzón. El ejército japonés desembarcó en el norte el 22 de diciembre de 1941 y comenzó a avanzar hacia el sur, en dirección a Manila. Al principio, MacArthur se inclinaba por enfrentarse a los japoneses en las playas, pero sin fuerza aérea y solo con la pequeña flota asiática de la Armada, no estaba en condiciones de desafiar a Japón en el mar. Aunque los soldados regulares estadounidenses y los exploradores filipinos eran excelentes tropas, la realidad era que estaban en clara inferioridad numérica. Tras 2 semanas de duros combates, las tropas estadounidenses y filipinas se retiraron a la península de Batán, en el lado oeste de la bahía de Manila. Allí, MacArthur pudo aplicar una estrategia de defensa y retraso, acortando sus líneas y aprovechando el terreno montañoso y cubierto de selva. Además,
pudo impedir que los japoneses utilizaran Manila como puerto. Quizás incluso podría aguantar el tiempo suficiente para que se organizara una fuerza de socorro en Estados Unidos. Pero los aliados no solo se enfrentaban a balas y proyectiles. Los japoneses lanzaron una guerra de propaganda en los cielos de Filipinas, lanzando miles de folletos sobre las tropas aliadas, insistiendo en que no tenían esperanza y presionándolas para que se rindieran. Pero no hubo capitulación. El 26 de diciembre de 1941, MacArthur declaró Manila ciudad abierta. No se lucharía por ella. El 2 de enero, Manila y la base naval estadounidense de Cavite fueron capturadas. MacArthur dirigió las operaciones desde su base en la fortaleza insular de Corregidor. Aunque la península de Bataan estaba bien fortificada, estaba terriblemente superpoblada, 106,000 soldados y civiles. Había muy poca comida y muy poca munición. La enfermedad y la desnutrición se apoderaron de ellos. Las fuerzas estadounidenses y filipinas, devastadas por la disentería y la malaria, continuaron luchando, pero las enfermedades y la falta de sustento adecuado se cobraron más vidas que el enemigo. En marzo quedó claro que la ayuda de Estados Unidos no llegaría. Sin embargo, los aliados resistieron valientemente durante 4 meses. Aunque el intento de mantener Filipinas fue heroico, estaba inevitablemente condenado al fracaso. En febrero, el general MacArthur recibió la orden del presidente Roosevelt de marcharse. El día 12 se embarcó en una lancha torpedera, con nuevas órdenes de tomar el mando de las líneas de comunicación entre Australia y Estados Unidos, que ahora se veían amenazadas. Al abandonar Filipinas, pronunció su famosa frase, «Volveré». La frase se convirtió en un grito de guerra para los aliados. Desde su barco, MacArthur embarcó en un avión con destino a Darwin. Su B-17 Flying Fortress despegó tambaleándose del aeródromo de Del Monte, en Mindanao, con un motor fallando. El vuelo de 5 horas lo llevó a él y a su personal sobre las islas enemigas capturadas de Celebes, Timor y la parte norte de Nueva Guinea. De alguna manera, lograron evitar los cazas cero enemigos. Cuando finalmente llegaron a Darwin, descubrieron que estaba siendo atacada por los japoneses, por lo que se desviaron al aeródromo de Batchelor, a unos 80 kilómetros de distancia. Cuando finalmente desembarcaron del avión, un agotado MacArthur comentó, «Ha estado cerca, pero así es la guerra. Ganas o pierdes, vives o mueres, y la diferencia es mínima». Algunos oficiales de la Marina de los Estados Unidos habían dado a MacArthur solo una posibilidad entre 5 de escapar de Filipinas. A través de las ondas de radio, Tokyo Rose se había jactado de que los japoneses lo capturarían. Pero MacArthur y su familia lograron escapar. Desde esta nueva base australiana llevaría a cabo la siguiente fase de las operaciones. Pasarían más de 2 años antes de que pudiera cumplir su promesa. En octubre de 1944, regresó a Filipinas al frente de la Fuerza de Invasión estadounidense. Como ya hemos descubierto, una de las principales fuerzas impulsoras de la política de expansión japonesa era la necesidad de reemplazar el petróleo perdido cuando Estados Unidos impuso su embargo. Así, con apenas 18 meses de reservas de petróleo, la maquinaria bélica imperial japonesa invadió las ricas Indias Orientales neerlandesas el 11 de enero. Se había formado una fuerza conjunta estadounidense, británica, holandesa y australiana, bajo el mando del general Wavell,
para proteger la cadena de islas que comienza en el noroeste, con Sumatra, y continúa hacia el sur y el este a través de Java, Bali, Flores y Timor, esta última a solo 400 millas de la costa de Darwin, Australia. Cuando el general Wavell asumió el mando, las perspectivas no eran buenas. Las fuerzas holandesas estaban dispersas por las islas en pequeñas guarniciones, el apoyo aéreo era escaso, no había portaaviones que proporcionaran peso naval. Los japoneses atacaron el sur de Sumatra con 700 paracaidistas el 13 de febrero. La amenaza para Java era inminente. Por orden de Churchill, el general Wavell partió hacia la India. Esto dejó a las fuerzas holandesas bajo el mando del almirante Helfrich, 3 batallones australianos, un escuadrón de tanques británicos y 5 escuadrones de la RAF juntos. Se enfrentaron a los japoneses en lo que se conoció como la Batalla del Mar de Java. Fue una acción valiente, pero los japoneses no se detuvieron. Cuando las fuerzas de invasión japonesas llegaron a tierra, la armada aliada en Java había dejado de existir. Sin cobertura aérea ni apoyo naval, la resistencia en tierra fue breve. El almirante Helfrich se rindió el 8 de marzo. Mientras tanto, las fuerzas imperiales japonesas avanzaban por las selvas de Malasia hacia el premio que era Singapur. Los británicos llevaban allí desde 1819, cuando Sir Thomas Stamford Bingley Raffles fundó un puesto comercial. Pronto se convirtió en un importante puesto avanzado británico, y el rápido crecimiento de Singapur y su importancia para la Compañía Británica de las Indias Orientales aseguraron la permanencia de los británicos en la zona. En 1824, el estatus de Singapur como posesión británica se consolidó en un tratado anglo-holandés que dividía el archipiélago malayo entre las dos potencias coloniales. Los británicos controlaban la zona norte del estrecho de Malaca, incluyendo Penang, Malaca y Singapur, mientras que la zona sur del estrecho se asignaba a los holandeses. Gran Bretaña también tenía intereses en Malasia, al norte de la isla de Singapur. Se había convertido en una importante fuente de caucho y estaño. En 1910, se estableció el modelo de dominio británico en las tierras malayas. Los asentamientos del estrecho eran una colonia de la corona, gobernada por un gobernador bajo la supervisión de la oficina colonial en Londres. Su población podía ser en un 50% china, pero todos los residentes, independientemente de su raza o credo, eran súbditos británicos, súbditos que ahora se enfrentaban a una fuerza de invasión japonesa. En 1940, como Primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill había sido responsable de las defensas de Singapur. Estaba convencido de que, si la isla era atacada, sería por mar. Informó a sus colegas del gabinete de que Singapur es una fortaleza armada con 5 cañones de 15 pulgadas y guarnecida por 20.000 hombres. Solo podría ser tomada tras un asedio por un ejército de al menos 50.000 hombres. Además, señaló que Singapur estaba tan lejos de Japón como Nueva York de Southampton. Consideraba imposible mantener hombres y municiones a tanta distancia. Tampoco consideraba plausible en ese momento que los japoneses, a quienes describía como un pueblo prudente, se extendieran más allá del Mar Amarillo y China, donde ya estaban ocupados. Sin duda, no se embarcarían en una empresa tan descabellada tan lejos de casa. Churchill se equivocó. Envió 2 acorazados, el HMS Príncipe de Gales y el HMS Repulse. El HMS Prince of Wales era un acorazado de la clase King George. El Prince of Wales tuvo una carrera breve pero activa, ya que ayudó a detener al Bismarck y llevó a Churchill a la conferencia de Terranova. El HMS Repulse era un crucero de batalla de la clase Renowned, el penúltimo construido. También había participado en la persecución del Bismarck. El almirantazgo había planeado que un portaaviones acompañara a los 2 barcos,
pero la acción nunca se materializó. El HMS Repulse zarpó de Singapur en compañía del HMS Prince of Wales y 4 destructores para intentar interceptar los convoyes de invasión japoneses que se dirigían hacia Malasia. Pero su búsqueda de las fuerzas invasoras resultó infructuosa y giraron hacia el sur. Fue en ese momento cuando avistaron los aviones japoneses. La flota fue atacada por 86 aviones. Sin la protección de un portaaviones, los barcos eran muy vulnerables. La fuerza que los británicos consideraban un disuasivo insumergible fue hundida, dejando expuesta la costa de Malasia. El general Yamashita ya podía actuar. Su asalto a Singapur se llevaría a cabo a través de Malasia, y como los británicos habían tardado en enviar tropas al norte desde Singapur, Malasia estaba mal defendida. Los japoneses se encontraron primero con la resistencia del tercer cuerpo del ejército indio que defendía la costa. Estos fueron rápidamente aislados y obligados a rendirse, aunque el 25º ejército japonés era inferior en número a los aliados. El general Yamashita concentró sus fuerzas. Solo contaba con 30.000 hombres, mientras que los aliados tenían 100.000 más. Pero a pesar de su inferioridad numérica, los japoneses avanzaron con fuerza. El 14 de enero, una compañía de australianos tendió una emboscada a las tropas japonesas que iban en bicicleta y que pasaban por un corte que conducía al puente sobre el río Sungei-gemenche. A pesar de infligir grandes bajas en su primer enfrentamiento importante con los japoneses, los australianos se vieron finalmente obligados a retirarse. Los aliados no estaban preparados cuando los japoneses abandonaron las carreteras y se movieron rápidamente por la selva. Se esperaba que la selva ralentizara el avance japonés, pero los japoneses no iban en camiones, sino que caminaban y montaban en bicicleta. Con un apoyo aéreo cercano superior, blindados, coordinación, tácticas y experiencia a su favor, los británicos habían subestimado las capacidades militares de su enemigo. La variedad de pilotos sin entrenamiento y el equipo inferior de los aliados en Malasia, Borneo y Singapur en ese momento no eran rivales para la Fuerza Aérea Imperial japonesa. Sus aviones de combate, especialmente el Mitsubishi A6M0, fueron fundamentales para lograr la superioridad aérea. Mientras continuaban los combates en Malasia, los japoneses proseguían con el bombardeo estratégico de Singapur. Los británicos hicieron todo lo posible por mantener a raya a los bombarderos con fuego antiaéreo mientras tuvieron munición disponible. Las autoridades comenzaron la evacuación de mujeres y niños. Algunos nunca volverían a ver a sus padres y maridos. Ante la inminencia de la derrota, todos los barcos disponibles se llenaron apresuradamente con civiles que huían. El Empire Star, diseñado para transportar a un pequeño número de pasajeros, se llenó con 2.000 refugiados. Pero la coordinación se rompió y la evacuación se volvió caótica. Los aviones enemigos atacaron los barcos que huían y miles de civiles se ahogaron. Otros sobrevivieron al ahogamiento, solo para ser asesinados por las tropas japonesas mientras luchaban por llegar a la costa de la isla de Bangka. Con el avance japonés sobre Singapur, dediquemos un momento a repasar los acontecimientos que se desarrollaban en Europa. Desde que Hitler llegó al poder en 1933, comenzó a aprobar las leyes de Nuremberg, que despojaban a los judíos de sus derechos y ciudadanía. No ocultaba su antipatía hacia los judíos y hablaba a menudo de su expulsión por cualquier medio. En 1941 se construyeron los primeros campos de exterminio: Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek y por último Auschwitz-Birkenau. El 20 de enero de 1942 se celebró la conferencia de Wannsee en la Villa Wannsee, en Berlín, una reunión para discutir los aspectos prácticos del asesinato en masa. Aunque nunca se ha encontrado ninguna orden que vincule directamente a Adolfo Hitler con el exterminio de los judíos, Rudolf Hess, comandante del campo de Auschwitz, y Adolf Eichmann,
descrito como el arquitecto del Holocausto, afirmaron que dicha orden existía a principios del verano de 1941. En su diario, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich de Hitler, anotó: en cuanto a la cuestión judía, el Führer está decidido a acabar con ella. Ahora ha llegado la guerra mundial. La destrucción de los judíos debe ser su consecuencia necesaria. No podemos ser sentimentales al respecto. No nos corresponde sentir simpatía por los judíos. En Wannsee se trazaron los planes para la solución final. El exterminio masivo de los judíos comenzó poco después. Pero la maquinaria bélica nazi pronto tendría que enfrentarse a una fuerza aliada ampliada. Los estadounidenses ya estaban luchando contra los japoneses en el Pacífico y ahora estaban a punto de entrar en la contienda en Europa, con unos 4.000 soldados desembarcando en Irlanda del Norte. Estas fueron las primeras tropas estadounidenses en pisar suelo europeo desde que las tropas expedicionarias estadounidenses se marcharon al final de la Gran Guerra. Fueron recibidas por Sir Archibald Sinclair, secretario de Estado para la Aeronáutica, con las siguientes palabras: su llegada a salvo aquí marca una nueva etapa en la guerra mundial. Es un presagio sombrío para el señor Hitler. Tampoco se le escapará su importancia al general Toho. En realidad, el despliegue de tropas estadounidenses en Gran Bretaña se había estado planificando desde abril de 1941, 8 meses antes del ataque a Pearl Harbor. Los contratistas estadounidenses ya habían estado trabajando duro para construir bases para los 87.000 estadounidenses que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tenía previsto enviar. A los soldados estadounidenses les costó acostumbrarse a la vida en Gran Bretaña. Para empezar, conducían por el lado contrario de la carretera, y los programas de radio de la BBC no eran exactamente lo que estaban acostumbrados a escuchar. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos distribuyó un manual titulado Instrucciones para los militares estadounidenses en Gran Bretaña, con el fin de informarles sobre las peculiaridades de los británicos, su país y sus costumbres. La guía tenía por objeto aliviar el choque cultural de los soldados que viajaban por primera vez a Gran Bretaña, o de hecho, al extranjero. En un pasaje se leía: los británicos no saben preparar una buena taza de café, vosotros no sabéis preparar una buena taza de té, es un intercambio justo. Había explicaciones de todo lo que los soldados podían encontrarse, desde pesos y medidas hasta dinero, racionamiento y deportes. Puede que el béisbol fuera el pasatiempo nacional en Estados Unidos, pero en Gran Bretaña el cricket era el deporte del verano. Para algunos estadounidenses, los matices del juego eran demasiado emocionantes. La llegada a Gran Bretaña de parientes ricos del otro lado del Atlántico supuso la llegada de suministros estadounidenses. De repente a los británicos, especialmente a las mujeres jóvenes, se les ofrecían productos que habían estado racionados desde 1940, mantequilla y bacon, azúcar, mermelada y huevos. El queso y la fruta enlatada aparecieron en la mesa de la cocina, y de repente hubo un abundante suministro de medias de nylon y chicles. El 9 de febrero, el viejo dicho, la limpieza está cerca de la piedad, se hizo un poco más difícil de cumplir. El jabón pasó a racionarse, pero los estadounidenses viajaban con un abundante suministro. Todo el mundo estaba deseoso de que se viera que ponía de su parte. La familia real británica no fue una excepción. El 25 de febrero, la princesa Isabel, la futura reina Isabel, se alistó en el servicio de guerra. 6.000 millas de distancia, las fuerzas aliadas se retiraban de Malasia. Su campaña de 54 días había terminado. Para consternación de los británicos, los japoneses se acercaban a Singapur. Además de ser un importante puerto estratégico, Singapur era el hogar de muchos que apoyaban a China. El apoyo financiero provenía de la etnia china Han, apoyo que contribuyó a frenar el avance japonés en la China una razón más para que los japoneses invadieran la isla.
Los aliados resistieron, enfrentándose a un decidido ataque japonés. Para el general Yamashita fue un momento de nerviosismo, como recordaría más tarde. Mi ataque a Singapur fue un farol que funcionó. Tenía 30.000 hombres y me superaban en número más de 3-1. Sabía que si tenía que luchar durante mucho tiempo por Singapur, sería derrotado. Por eso la rendición tenía que ser inmediata. Estaba muy asustado todo el tiempo por si los británicos descubrían nuestra inferioridad numérica y nuestra falta de suministros y me obligaban a librar una desastrosa batalla callejera. Singapur estaba bajo el mando del teniente general Arthur Percival. Tenía a su disposición aproximadamente 100.000 militares de Australia, Gran Bretaña y la India, así como soldados reclutados en Malasia y Singapur. Prepararon su defensa. La estrategia japonesa era astuta. A medianoche del 7 de febrero, las tropas japonesas desembarcaron sin oposición en la costa noreste de Singapur y dieron la impresión de que se avecinaba un ataque desde esa dirección. Sin embargo, al día siguiente comenzaron un ataque estratégico aéreo y de artillería en la costa noroeste. A las 9:30 de esa noche, se lanzó el primer asalto anfibio japonés a Singapur. Sin dejarse intimidar por las numerosas bajas sufridas a manos de los ametralladores australianos, oleadas de tropas japonesas desembarcaron con éxito. A medianoche, la defensa australiana se había derrumbado. Al día siguiente, el aeródromo de Tengah cayó en manos de los japoneses. Singapur dirigió sus famosos cañones costeros de gran calibre hacia el interior, al menos los que podían girar. Pero los cañones estaban provistos principalmente de proyectiles perforantes, necesarios para penetrar los cascos de los buques de guerra blindados, que era precisamente la razón por la que estaban allí. Si los cañones hubieran estado bien provistos de proyectiles de alto poder explosivo, los atacantes japoneses habrían sufrido grandes bajas. Los cañones habrían ayudado a repeler el avance japonés. No fue así. Con sus tropas bien establecidas en la costa norte, el siguiente objetivo de Yamashita era Bukit Timah, que dominaba el acceso noroeste a la ciudad de Singapur. Yamashita pidió a Percival que se rindiera, pero Percival tenía órdenes estrictas de luchar hasta el final. Se libró una encarnizada batalla en la que la 18ª División japonesa se enfrentó a los batallones primero y segundo del regimiento malayo, apoyados por hombres de las fuerzas australianas. Los aliados lucharon con tenacidad y mantuvieron a raya el ataque japonés hasta la medianoche del 12 de febrero. Pero al aumentar demasiado las desventajas, el regimiento malayo se retiró. En Bukit Chandu, los soldados aliados se quedaron sin municiones, pero se negaron a rendirse. Entablaron combate cuerpo a cuerpo con los japoneses, pero fue inútil. En la tarde del 14 de febrero, Bukit Chandu fue tomada. Para entonces, el avance japonés había obligado a las tropas británicas a replegarse a un perímetro alrededor del municipio. Era su última línea de defensa. Los japoneses convergieron alrededor de ella. El final era inminente. El suministro de agua había descendido a un nivel crítico y los víveres, incluidos los alimentos, el combustible y las municiones, también se estaban agotando. Estas razones, junto con el aumento de las bajas civiles, llevaron a Percival a tomar la trascendental decisión de rendirse. El 15 de febrero de 1942, a las 6:15 de la tarde, en una sala de conferencias improvisada en la fábrica de la Ford Motor Company, en Singapur, el general Arthur Percival, en nombre de los aliados, entregó la isla al teniente general Yamashita Tomoyuki. Fue una magnífica victoria para Japón, ya que la captura de Singapur supuso el fin del poder británico en Extremo Oriente.
por parte de los británicos, el telegrama de Percival al comandante supremo del mando estadounidense, británico, holandés, australiano decía: todos los ranks han hecho lo mejor que han podido. De los 50.000 soldados blancos capturados en Singapur, 18.000 morirían por enfermedades o malos tratos en los siguientes 3 años y 8 meses. Los japoneses convirtieron la isla en el cuartel general del Ejército del Sur y rebautizaron Singapur como Shonan, que significa Luz del Sur. Los japoneses disponían ahora de las riquezas de Malasia y habían obtenido el control del Estrecho de Malaca, la principal ruta marítima entre los océanos Pacífico e Índico. Tras la derrota británica en Singapur, los movimientos nacionalistas comenzaron a darse cuenta de que las antiguas potencias coloniales no eran la fuerza superior e invencible que habían creído, lo que marcó el comienzo del declive del imperio. A partir de aquí podemos seguir la espiral descendente de las potencias coloniales británicas. Con la caída de Singapur, el imperio británico se vio atacado en otros lugares. Poco antes de las 10 de la mañana del 19 de febrero, 188 aviones japoneses descendieron sobre Darwin en lo que iba a ser un ataque de precisión. Esto marcó el comienzo de los ataques contra Australia, que se prolongarían hasta 1943. Los australianos lo consideraron su Pearl Harbor, y aunque Darwin no tenía la misma importancia que el objetivo estadounidense en Hawái, se lanzaron un mayor número de bombas. Darwin no estaba preparada. 8 barcos del puerto fueron hundidos, incluido un destructor estadounidense, el USS Peary. Otros 35 barcos resultaron dañados. Ninguno de los pocos aviones aliados disponibles logró despegar. Todos fueron destruidos o dañados. En solo 40 minutos, los aviones japoneses habían logrado su objetivo y regresaron a casa. Pero otra oleada estaba por llegar. En esta ocasión había 54 bombarderos japoneses. Su objetivo, la ciudad y el aeródromo de Darwin. 250 trabajadores portuarios y del muelle perdieron la vida ese día, y entre 300 y 400 resultaron heridos. El gobierno australiano ocultó las cifras reales de víctimas por temor a que cundiera el pánico, pero aún así se produjo el caos. Aunque el 19 de febrero fue un día de júbilo para los japoneses, antes de que terminara el verano, los 4 portaaviones imperiales que participaron en el ataque serían hundidos durante la batalla de Midway. Mientras las fuerzas japonesas ganaban la batalla en el Pacífico, sus compatriotas vivían una experiencia muy diferente en Estados Unidos, donde millas de ellos habían establecido su hogar. Después de Pearl Harbor, los japoneses no eran bienvenidos en Estados Unidos. En realidad, las relaciones entre la comunidad japonesa y el público estadounidense en general se habían ido deteriorando durante años. Los agricultores, que resentían la competencia de la mano de obra inmigrante, podían ahora argumentar la lealtad a los Estados Unidos como motivo para desconfiar de cualquier persona de origen japonés. Incluso antes de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt había ordenado que se recopilaran los nombres y direcciones de todos los japoneses nacidos en Estados Unidos y en el extranjero, a todos los extranjeros enemigos de California, Oregón, Washington, Montana, Idaho, Utah y Nevada. Se les ordenó entregar lo que se describía como contrabando. Esto incluía radios de onda corta, cámaras, prismáticos y diversas armas, como cuchillos de caza y la dinamita utilizada por los agricultores para despejar la tierra. El congresista de Los Ángeles Leland Ford escribió: "No creo que podamos ser demasiado estrictos en nuestra consideración hacia los japoneses ante la forma traicionera en que actúan". California votó a favor de prohibir a todos los descendientes de nativos con los que Estados Unidos está en guerra ocupar cargos en la administración pública. Se establecieron zonas prohibidas, lugares a los que no podían acceder los extranjeros enemigos. Se ordenó a los alemanes, italianos y japoneses que abandonaran las zonas costeras de San Francisco.
Pronto cualquier persona designada como extranjero indeseable fue trasladada de las zonas costeras de los Estados Unidos. El fiscal general de California, Earl Warren, calificó a los japoneses de California como el talón de Aquiles de todo el esfuerzo de defensa civil y advirtió, a menos que se haga algo, puede producirse una repetición de Pearl. Las granjas pasaron de manos de los japoneses estadounidenses a arrendatarios y empresas caucásicos. La principal preocupación era la continuación de la producción a pleno rendimiento. Se ordenó a los agricultores japoneses estadounidenses que continuaran con sus actividades agrícolas hasta el momento del desalojo y que la destrucción de los cultivos se castigaría como sabotaje. El 19 de febrero de 1942, el presidente Roosevelt firmó una orden ejecutiva que dio inicio a la redada y evacuación de 120,000 japoneses estadounidenses a uno de los 10 campos de internamiento, oficialmente denominados centros de reubicación, aunque los japoneses estadounidenses constituían la inmensa mayoría de los internos en los campos. Miles de estadounidenses de ascendencia alemana, italiana y otras nacionalidades europeas también se vieron obligados a trasladarse allí. Aunque las condiciones no eran buenas, no se parecían en nada a los campos de concentración creados por los nazis. En Europa, los nazis no lo tenían todo a su favor. Aunque las tropas alemanas continuaban sitiando la ciudad rusa de Leningrado, esta se negaba a caer. Leningrado era uno de los principales objetivos de la Operación Barbarroja de Hitler, quien esperaba que cayera como una hoja. Los primeros proyectiles cayeron sobre Leningrado el 8 de septiembre de 1941. El Ejército Rojo había sido flanqueado cuando los alemanes rodearon la ciudad, pero la ciudad no cayó como Hitler imaginaba. Se defendió y siguió luchando durante 900 días. Los casi 3 millones de civiles de la ciudad, entre ellos unos 400,000 niños, se negaron a rendirse y en cambio soportaron unas penurias cada vez mayores. En enero y febrero, Leningrado se sumió en un invierno extremadamente frío. La falta de combustible supuso la prohibición del uso de la electricidad en los hogares, ya que se dio prioridad a la industria y al ejército. Era imposible conseguir queroseno para las lámparas de aceite. La madera se convirtió en la principal fuente de calor en los hogares, y en la mayoría de ellos se quemaban muebles y tablas del suelo. Simplemente no había alimentos disponibles para combatir el frío. Si se podía conseguir pan, la gente tenía que hacer cola en el frío glacial con la esperanza de que quedara algo cuando llegaran al principio de la cola. Durante enero y febrero, 200,000 personas murieron de frío y hambre. A pesar de estas trágicas pérdidas y de las condiciones inhumanas, las industrias bélicas de la ciudad siguieron funcionando. Sin calefacción, sin suministro de agua, casi sin electricidad y con muy poco que comer, la ciudad seguía negándose a sucumbir a los nazis. Los alemanes estaban descubriendo que sus enemigos aún tenían mucha fuerza para luchar, y mientras los rusos resistían a Hitler, Winston Churchill tramaba la siguiente fase de la guerra contra él. En los pasillos del poder, las palabras del primer ministro británico resonaban con fuerza en los oídos de sus estrategas militares. La Armada puede hacernos perder la guerra, dijo, pero solo la RAF puede ganarla. Nuestro esfuerzo supremo debe ser conseguir un dominio abrumador del aire. Los cazas son nuestra salvación, pero solo los bombarderos proporcionan los medios para la victoria. El día de San Valentín de 1942, el mando de bombarderos emitió la Directiva número 22, que puso fin al reciente periodo de conservación de aviones por parte de la RAF, aunque los ataques aún no debían llevarse a cabo en caso de mal tiempo o peligro extremo. Con la entrada en servicio del nuevo bombardero Lancaster, equipado con un nuevo dispositivo de navegación llamado GEE, el mando de bombarderos esperaba que la localización de los objetivos resultara mucho más fácil. 9 días después, una de las figuras más influyentes de la Segunda Guerra Mundial asumió su nuevo mando. El mariscal del aire, Arthur Bomber Harris,
fue nombrado comandante en jefe del mando de bombarderos. Harris tenía fama de ser un personaje decidido y enérgico. Harris estaba totalmente convencido de que el bombardeo de Alemania podía doblegar a los nazis y asestar un golpe decisivo para ganar la guerra. A principios de marzo, sus bombarderos atacaron la planta de Renault, controlada por los nazis, en el suburbio parisino de Billancourt. Las instalaciones de producción sufrieron graves daños, aunque muchos trabajadores franceses perdieron la vida. Sin embargo, este exitoso ataque supuso un impulso muy necesario para la moral de las tripulaciones de los bombarderos. Esa misma noche, el bombardero Lancaster hizo su debut operativo, lanzando minas frente al puerto francés de Brest. De los 235 aviones de la RAF que despegaron, solo uno no regresó. 5 días después, la RAF llevó a cabo un ataque contra Essen, sede de una fábrica de Krupp. Krupp producía submarinos, tanques, artillería, cañones navales, municiones y otros armamentos para el ejército alemán. Aunque los resultados fueron decepcionantes, los bombarderos volvieron una y otra vez. No solo la fábrica era un objetivo, sino que, según la nueva directiva, también lo era la ciudad. Era el preludio de lo que estaba por venir. Bajo la nueva doctrina táctica del bombardeo de saturación de área, la RAF lanzó 234 aviones y un ataque incendiario masivo contra Lübeck, en el Báltico. Devastó la ciudad vieja. Hitler estaba tan indignado que ordenó a la Luftwaffe bombardear ciudades y pueblos históricos británicos en represalia. Pero Harris no vaciló en su creencia en su plan. A finales de mayo se enviarían 900 bombarderos para arrasar Colonia. Con los bombarderos llevando ahora la lucha a Alemania, la guerra en Europa comenzó a girar a favor de los aliados. Hitler descubriría que los aliados no estaban dispuestos a rendirse. Ahora se enfrentaba a una RAF resurgida, al poderío de Estados Unidos y a un enemigo obstinado en Rusia. Aunque los aliados habían sufrido mucho a manos de los japoneses en el Pacífico, ya se estaban sentando las bases para una contraofensiva. Con la llegada de las tropas estadounidenses a Numea, Nueva Caledonia, ya se estaban concretando los planes que llevarían a la conquista estadounidense de Guadalcanal, la primera de una serie de asaltos anfibios a las islas del Pacífico. Con la batalla del Mar del Coral y la batalla de Midway en el horizonte, los japoneses pronto se darían cuenta de que la relativa facilidad con la que habían conseguido sus nuevas posesiones llegaría a su fin. Los aliados estaban contraatacando.